Y en este bloque nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Doc, gracias por acompañarnos. Por favor. Y además de, bueno, de la oftalmología, la historia, ¿no? La historia está en su... Y en este año no podíamos dejarla de lado, Así ¿no? es, pero bueno, Olmo Ediciones, usted, bueno, ha hecho muchos libros. Bueno, este en realidad es un proyecto que se concretó con la Fundación del Banco Ciudad, con el doctor Mario Morando, Ortiz Batalla, que es el presidente del banco, en donde, bueno, quisimos hacer llegar las opiniones de una serie de intelectuales, historiadores, etcétera, y bueno, concretamos a través de este libro digital de distribución gratuita, en donde, bueno, como ven, en 500 hojas podemos desarrollar varios temas, ¿no? Interesante el formato digital, porque esto permite que le llegue, bueno, a todos. A todo el mundo, a todos. En forma gratuita. Es una apuesta del Banco Municipal, del Banco Ciudad, para poder, bueno, justamente que todos los argentinos podamos tener distintas perspectivas, porque no hay una comunión de ideas, hay discrepancias históricas, cada cual muchas veces interpreta esta gesta histórica de distintas formas. Y bueno, damos la libertad a distintas personas que opinen o que den su percepción de la realidad, porque bueno, la realidad puede ser un mismo hecho, pero visto a distintas luces y enfocando distintos focos, bueno, cada cual lo concibe de forma distinta y lo relata de forma distinta. Bueno, entonces eso es un poco el relato histórico y que estamos recogiendo en este libro. Y bueno, hay muchas perspectivas, es decir, aparte es muy interesante cómo van cambiando las perspectivas y se van dando distintas formas a medida que pasa el tiempo y se hacen distintas investigaciones. Es distinto el concepto que había en la época de Rosas. Curiosamente, en Rosas había otro tipo de relato. El relato en la época de Rosas era que los argentinos no habían querido separarse de España, pero que bueno, que al final se separaron de España. Es decir, Rosas es un poco el continuador del periodo colonial y eso lo refleja cómo se celebraba el 25 de mayo y el 9 de julio. Aparte, todavía estaban vivos muchas de las personas que habían estado el 9 de julio. De hecho, Tomás de Anchorena, uno de los que declara la independencia, es el primo de Rosas. Y tenía una íntima relación y manejaban negocios juntos, o sea que tenían ellos una percepción, bueno, de primera mano, que habrá discrepado con las percepciones de otras personas que, bueno, que fueron perseguidas y que tuvieron ideologías distintas. Y eso fue cambiando, es decir, y sobre todo lo que está cambiando también es cuál es la fecha principal. Porque tenemos el 25 de mayo, que generalmente es una fecha porteña, porque el 25 de mayo transcurre acá en Buenos Aires y es como la hermana mayor que se hace cargo de las otras, mientras que el 9 de julio es una fecha más federal, es una fecha más del interior del país y que realmente marca el inicio de la Argentina como nación independiente. Hasta ese entonces, Argentina, hasta el 16, lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, se debatían en cómo seguir adelante y cuál era la forma de seguir adelante. Iban desde... ¿Cómo se iban a organizar? ¿Cómo se iban a organizar? Iban desde postulados de volver a España, de volver al gobierno con cierto grado de independencia. Tenemos que recordar una cosa, que el 9 de julio, cuando se declara la independencia, Rivadavia estaba en España con una entrevista con el primer ministro tratando de volver a ser parte del imperio con más libertades o menos libertades. Fracasa, pero fíjate vos qué historia hubiese sido si es que acá declaran la independencia y por el otro lado allá el representante argentino dice, no, nosotros queremos ser de vuelta españoles o ser parte del imperio. Bueno, eso para mostrar las desinteligencias que existían en ese momento. Y gran parte de las desinteligencias también venían o parte de esas desinteligencias venían a la distinta formación que habían tenido los congresales que declaran la independencia. Fíjate vos, es una cosa muy curiosa. En el país... Los intelectuales de ese momento. Claro, la intelectualidad, porque en este momento el país, creo que no, si uno... Como mucho habrá habido 1 millón de habitantes, no cree, se estima que había alrededor de 700.000 habitantes. De los 29 que firman el Acta de la Independencia, que en realidad pues, algunos se suman después, otros se fueron antes, los 29 son universitarios. Era un país en donde estamos hablando de 80% de analfabetos,
29 universitarios. Y los universitarios se habían formado en distintas partes. Había algunos, muy pocos, que habían formado en España. La mayor parte se había formado en el Alto Perú o en Chuquisaca. Había 3 que habían formado en Chile. Uno, Laprida, que es el presidente del Congreso el día que se declara independencia. Massa, que es el otro diputado mendocino. Y Godoy, que también era el otro diputado mendocino. Un poco el portavoz de las opiniones de San Martín, que estaba haciendo el ejército de los Andes y estaba esperando que se declarase la independencia para poder seguir con su gesta libertadora. Entonces, hace unos pocos meses atrás me convocaron en la Feria del Libro para hablar de un tema bueno, la verdad que está poco difundido. ¿Qué leían los hombres que declaran independencia? Porque, ¿qué libros leían? Claro, ¿En qué se inspiraron? ¿En qué se inspiraron? Entonces, cuando uno ve que la mayor parte eran sacerdotes, que muchos de los abogados restantes también eran doctores en Derecho Divino, 5 creo que eran doctores aparte en Derecho Divino, el primer libro que uno tiene que decir es que leyeron la Biblia. Y es verdad que uno encuentra en las bibliotecas que subsisten de algunos de ellos, sí, que evidentemente tenían Biblias. ¿Y qué leían entonces? Fundamentalmente, hay dos libros que yo tomaría como preámbulo de nuestra independencia. Uno es el libro de Thomas Paine. Thomas Paine era un personaje muy curioso. A pesar de ser inglés, él peleó por la independencia de los Estados Unidos. Propuso la independencia de los Estados Unidos. Era un liberal a ultranza, a tal punto que participó en la asamblea de la Revolución Francesa, a pesar de que no hablaba francés. Y terminó peleándose con Robespierre, que por supuesto lo puso en peligro su vida. Sí. Estuvo preso y estuvo amenazado de ser guillotinado, cosa que se salvó justo a tiempo, justamente por intercesión de los norteamericanos, que dijeron, no, este hombre no me lo tocan porque es parte de nuestro acervo libertario. Y el libro de Thomas Paine llega acá a la Argentina, muestra cómo eran las constituciones de Massachusetts, de uno de los estados de la Unión Americana, y aparte tiene toda una serie de conceptos que van hacia un sistema democrático, representativo y federal. Este libro de Thomas Paine lo tiene, por ejemplo, Artigas. Eso sabe que José Gervasio Artigas, que es un poco el caudillo que comienza con todo el movimiento federal en lo que sería el territorio de la República Argentina, es José Gervasio Artigas, que no quería independizarse de Uruguay. Este es un tema de debate, sí, pero él no quería que Uruguay se independizara, porque sabía que Uruguay, si se independizaba de las más provincias, si no tenía el apoyo de las más provincias, iba a ser invadido por Portugal, cosa que finalmente acontece. Él tenía este libro de Thomas Paine. Godoy Cruz tenía el libro de Thomas Paine y también lo tenía Gorriti, el libro de Thomas Paine. Yo creo que más que Rousseau le hicieron a Thomas Paine. Y otro autor que vale la pena destacar, sí, es la propuesta del Padre Suárez. El Padre Suárez era un jesuita español del 1600 que habla de que el derecho del rey, el derecho divino del rey, en realidad cuando no está el rey se transmite al pueblo. Y eso es un poco la idea que ponen en práctica estas personas que podría haber leído a Rousseau, pero que fundamentalmente tenía muy presente los conceptos del Padre Suárez. Omar López Mato, se nos fue el tiempo. Interesantísimo. Muchísimas gracias y gracias felicitaciones por este libro digital. Gracias. Enseguida volvemos.